Tipos de biomoléculas, presentado por Marolis Torres Campo, UNAD. Biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbonos y son sintetizadas solo por seres vivos. Podemos dividirlas en 5 grandes grupos lípidos. Están compuestos por carbonos e hidrógenos y en menor medida por oxígeno. Tipos de biomoléculas orgánicas. Entre los tipos de biomoléculas orgánicas encontramos los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Los carbohidratos. Los carbohidratos son compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos. Normalmente los encontramos en las partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales como glucosa o glucógeno. Estos sirven como fuentes de energía para todas las actividades celulares vitales. Clasificaciones de los carbohidratos. Los carbohidratos los clasificamos en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son azúcares simples, dulces y solubles en agua. Los oligosacáridos son moléculas pequeñas que resultan por condensación o deshidratación de la unión de algunos monosacáridos. Entre ellos figuran los di y trisacáridos. Los polisacáridos son polímeros que se forman con la unión de muchos monosacáridos. No son dulces, sí solubles en agua. Funciones principales de los carbohidratos. Fuente de energía celular, constituyente de otros compuestos. Componente de otros compuestos formados de azúcares de transporte de vegetales. Forma de almacenamiento de energía, glucógeno en animales, almidón en vegetales. Componentes estructurales de la pared celular. Lípidos. Los lípidos es un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que se encuentran en los organismos vivos. Son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno, generalmente también oxígeno, pero en porcentaje mucho más bajo. Además pueden contener también fósforos, nitrógeno y azufre. Tipos de lípidos y características. Entre los tipos de lípidos encontramos los fosfolípidos, las grasas y aceites, las ceras y esteroides. Los fosfolípidos. Los fosfolípidos limitan el paso de agua y compuestos hidrosolubles a través de la membrana celular. Las grasas y aceites, también llamados triglicéridos, son también otro tipo de lípidos, sirven como depósitos de reservas de energías en las células animales y vegetales. Las ceras, que forman cubiertas protectoras de las hojas de las plantas en los tegumento animales. Esteroides, que incluyen la vitamina D y varios tipos de hormonas. Las características de los lípidos son insolubles en agua, son solubles en solventes orgánicos como eterbencenos, acetona y cloroformo. Funciones principales. Las principales funciones de los lípidos es función de reserva, función estructural, función reguladora. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. 1 gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que proteínas y glucósidos solo producen 4 kilocalorías sobre gramos. Función estructural. Forman las bicapas lipídicas de las membranas. Recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente, como el tejido adiposo de los pies y manos. Función reguladora. Algunas hormonas y los ácidos biliares regulan los procesos vitales para un adecuado funcionamiento del organismo.
ácidos nucleicos. Son moléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. También son polímeros formados por compuestos más simples denominados nucleótidos. Constitución. Un grupo fosfato, una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa. Una base nitrogenada que puede corresponder a una de 5 tipos distintos. Tipos de ácidos nucleicos, tipos de ácidos nucleicos, ácido ribonucleico, ARN, molécula formada por un filamento simple que se encuentra en el citoplasma y en el núcleo celular. Ácido desoxirribonucleico, ADN, molécula formada por un doble filamento helicoidal que se encuentra mayormente en el núcleo celular constituyendo a los cromosomas. A nivel citoplasmático se ubica en organelos autoduplicables como mitocondrias y cloroplastos. Funciones principales: almacenamiento de la información genética en el ADN en todos los organismos eucariotas y procariotas y en algunos virus, y el ARN en el resto de los virus son las moléculas encargadas de almacenar mensajes biológicos o información genética. Transmisión de información genética al ARN. Se encarga de leer la información genética y transmitirla para que en otras partes de la célula se realicen la síntesis de proteínas, es decir, para que exprese el mensaje biológico. Además, los ácidos nucleicos se ocupan de transmitir la información genética de un individuo a su descendencia. Las proteínas. Las proteínas son polímeros de unidades menores denominados aminoácidos constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, aunque pueden contener también azufre y fósforo. Entre las proteínas, como podemos observar, también pueden ser proteínas acá, el pescado, la carne, la leche, el pan, entre otros. Funciones principales de las proteínas. Las funciones principales de la proteína es formar el material estructural básico de la célula, estando presentes en la membrana plasmática y en el sistema de membranas intracelulares, constituyentes a las enzimas catalizadores biológicos que controlan la velocidad de las reacciones químicas celulares, regulan el equilibrio ácido-base y osmótico de la sangre, albuminas y globulinas, cumplen una función respiratoria transportando y o almacenando oxígeno, participan en la defensa orgánica constituyendo anticuerpos, permiten la contracción musculares, actúan como hormonas. Estructura de las proteínas. Las proteínas tienen las siguientes estructuras: estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. La estructura secundaria. La estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. Existen dos tipos de estructuras secundarias. La primera, la alfa-hélice. Esta estructura se forma en enrollarse helicoidalmente sobre sí misma. La estructura primaria se debe a la formación en enlaces de hidrógenos entre el C igual a O de un aminoácido y el oxígeno
y el NH del cuarto aminoácido que le sigue. La conformación beta, que es la segunda de la conformación beta. En esta disposición los aminoácidos no forman una hélice sino una cadena en forma de zigzag, denominada disposición en lámina plegada. Presentan esta estructura secundarial la queratina de la seda o fibroina. Estructura terciaria. La estructura terciaria informa sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido, el plegarse sobre sí misma originando una conformación globular. Esta conformación globular se mantiene estable gracias a la existencia de enlaces entre los radicales R de los aminoácidos. Aparecen varios tipos de enlaces. El puente disulfura entre las radicales de aminoácidos que tienen azufre, los puentes del hidrógeno, los puentes eléctricos, las interacciones hidrófobas. Estructura cuaternaria. Esta estructura informa de la unión mediante enlaces débiles no covalentes de varias cadenas polipépticas con estructuras terciarias para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas reciben el nombre de protómera. El número de protómeros varía desde 2, como en el hexoquinasa, 4 como en la hemoglobina, o muchos como la